Hola, ¿qué tal? Yo soy Jorge y como podemos ver, esta es la continuación, la parte 2 de programación elemental. Como podemos ver aquí en la diapositiva, el subtema a continuación es simuladores software. Ok, podemos ver que una vez que el programa sea escrito y ensamblado, compilado, se está en posición de un fichero binario .hex, que es el que se graba en el microcontrolador. Ok, este .hex es un fichero que se genera una vez teniendo un .asm, en nuestro caso, que sería en MPLAB. Ok, ese .hex lo que hace es que nuestro microcontrolador, en este caso el PIC16F84, funcione correctamente. Obviamente, si el código es correcto. El siguiente son emuladores. El emulador es una potente herramienta que consiste en un complejo equipo físico controlado por un software desde un ordenador y que se comporta exactamente como el microcontrolador que reemplaza. Ok, en este caso el emulador que ocuparemos es Proteus, como ya se había hecho mención, el PIC16F84. Y el emulador es el método de depuración más sofisticado que se puede emplear. Ok, puede haber uno que otro error, ya que es una simulación, pero pues es lo más cercano que tenemos y es un proceso que se puede realizar de una manera fácil para comprobar si el código es verídico, si es verdadero. Correcto. Grabadores o programadores. Una vez realizado el programa y comprobado el simulador emulador, se puede proceder a grabarlo en la memoria del programa de microcontrolador mediante un grabador o programador. Y sistemas de desarrollo. Está formado por un conjunto de herramientas hardware y software que permite el desarrollo de proyectos con microcontroladores. Todo sistema de desarrollo debe contar con una placa donde probar las diferentes aplicaciones. Continuamos con proyectos con medios reducidos. Tenemos a nivel software el entorno MPLAB, que proporciona editor de programas de ensamblador y simulador. En grabador se utilizará un grabador T20SE junto con el software ICProg y la placa de montajes. Este circuito es muy sencillo de montar y es económico. Ok, por último tenemos el desarrollo de proyectos sencillos, que es una serie de pasos, en total son 11 y lo tenemos como un diagrama de flujo. Empezamos con inicio de proyecto. Tenemos en la parte número 1 la definición del funcionamiento y de las características. A continuación es el diseño esquema del circuito, construcción, prototipo y definición del programa. Después tenemos eh, edición del archivo fuente, ensamblado y simulación del programa. A continuación tenemos que si funciona correctamente los pasos del 5 al 7. De no ser así, nos regresamos y volvemos a hacer esos dichos pasos, o si funciona, nos vamos al paso número 8, que es grabar el microcontrolador. Después, comprobar el funcionamiento del prototipo y tenemos otro, funciona correctamente. Si es un no, tenemos una redefinición de las características del diseño, que en sí nos llevaría al punto número 2 nuevamente. De no ser así, nos vamos al paso número 10, que es depurar programa y circuito, repitiendo el proceso. Y número 11, elaborar documentación. Y ya tenemos aquí pues el proyecto terminado. Ok, como podemos ver, esto ya sería todo lo de la teoría. Esto ya sería la parte de los ejercicios. Como ya había dicho anteriormente, ocupamos MPLAB y se simula todo en Proteus. Ok, tenemos que en el ejercicio 1, el puerto B se obtiene el dato de las 5 líneas del puerto A, al que está conectado una red de interruptores, sumándole el valor de una constante, por ejemplo, 74 decimal. Es decir, puerto B es igual a puerto A más constante. Ok, en este caso, el ejemplo es el que vamos a ocupar en nuestro circuito, que como podemos ver aquí ya tenemos nuestro list P16F84, nuestro include, y nuestro registro, que es una constante. En este caso, pues fue como una abreviación, const, y aquí ya tenemos en decimal el 74, que sería pues el dato que vamos a recibir en la salida del puerto B. Ok, aquí ya tenemos nuestro ORG 0, que sería el programa, comienza con la dirección 0.
Luego tenemos nuestro inicio, el BSF status RP0, que sería pone a 1 el bit 5 del status, acceso al banco 1. Luego tenemos el clear F tris B, que en sí, al limpiar el tris B, lo que hacemos es que todos sus datos, todos sus bits, más bien, se hagan salidas. Luego tenemos move LW. Ese move LW, como podemos ver, los 5 últimos dígitos son puros unos, que en sí esa línea del puerto A son entradas. Luego move WF tris A y BSF status RP0, que en sí pone a 0 el bit 5 del status y acceso al banco 0. Ya tenemos nuestro principal move F puerto A W, que carga el registro de datos del puerto A en W. Luego tenemos add LW constante, que en sí aquí pues ya sería la clave del código, que ya sería el puerto A más la constante. Ok, los siguientes serían move WF puerto B, que en sí sería el contenido de W se deposita en el puerto B, y un goto principal que sería un bucle. El principal nos regresaría antes del move F port A y al final tenemos un end. Así que ahora ocuparemos nuestro Proteus. Ok, hubo un error con esto, no hay problema. En el MPLAB digamos que ya generamos los códigos, así que ya solamente ocuparemos el punto hex para hacerlo de una forma más rápida. Así que, como podemos ver, aquí ya tenemos nuestro circuito. El puerto A siempre como entradas y el puerto B como salidas. Así que solamente cargamos el primer ejercicio, que es el elemental 1. Lo corremos y como podemos ver aquí ya en el ejemplo, como habíamos dicho, el puerto B siempre va a ser un 74. En este caso aquí tenemos un 64, un 8 y un 2, que la suma ya sería el 74. Así que el puerto A, ¿cuál es su función? Pues solamente sería como que una suma de lo que le pongamos. En este caso, si le ponemos un 1, ahora ya no vale 74, vale 75. Y le ponemos un 2, vale 76 en nuestro puerto B. Y sucesivamente, obviamente dependiendo de qué valor queramos, se hará la suma más 74. Y esto sería todo del ejercicio 1. Del ejercicio 2, tenemos que por el puerto B se obtiene el dato del puerto A multiplicado por 2. Así que en pocas palabras, en el puerto A, el bit que le pongamos en el puerto B se hará un múltiplo por 2. Por ejemplo, 2 por 2. Le ponemos un 2 en el puerto A, así que en el puerto B nos saldría un 4. 2 por 2, 4. Así que como podemos ver en el código, pues no ocupamos ningún registro, solamente ponemos aquí nuestros datos de qué queremos que sea entradas, salidas, y pues solamente el ADDWF por A, W sería lo que nos haría nuestra suma. Así que nos vamos a nuestro PIC, ponemos el documento que sería el elemental 2, el ejercicio 2. Y bueno, en este caso, digamos que el circuito, pues, todo estaría en cero, solamente que pues ya sería la multiplicación. En este caso, como yo dije, el 2, 2 por 2, 4. Como podemos ver aquí ya tenemos marcado el 4, el 16, 16 por 2 tendremos un 32, el 8, 8 por 2 tendremos aquí marcado el 16. Así que esto sería todo del ejercicio número 2. Ahora nos vamos con el número 3. Nos dice que por el puerto B se obtiene el dato introducido por el puerto A, pero los bits pares de las salidas se fijan siempre a 1.
El orden de los bits será, como sabemos, del B7 al B0, siendo los pares del B6, B4, B2 y B0. Ok, como podemos ver aquí en nuestro código, solamente ocuparemos un registro que sería pares, que obviamente aquí ya tenemos pues la salida del puerto B, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Y la clave de todo esto sería nuestro IORLW pares. Ok, nos vamos a nuestro Proteus. Y en este caso es el ejercicio número 3. Como podemos ver, es que siempre los pares van a estar encendidos en el puerto B. No importa qué hagamos en el puerto A, qué entrada le pongamos, siempre van a estar encendidos. Así que en este caso, por ejemplo, aquí el primero siempre está encendido. Si le ponemos aquí un 1 en el puerto A, no va a pasar absolutamente nada. Obviamente en los pares no va a pasar nada en la salida. En cambio, si ahora ocupamos los impares, ya veremos un cambio, un 1 en la salida del puerto B. Y eso sería todo de este ejercicio, del ejercicio 3. Y pues si ya lo notaron, ocupamos el mismo funcionamiento para los 4 ejercicios. No, no hay mucho proceso en él. Ok, el ejercicio 4. Por el puerto B se saca el dato del puerto A invirtiendo los bits pares. Los impares se dejan como en la entrada. Ok, este es un proceso similar al ejercicio 3, solamente que esto ya se invierte en los valores. Tendremos siempre en la salida los números pares encendidos, pero se invertirán una vez que utilicemos el puerto A. Así que en este caso, pues la clave de todo esto, aparte de nuestro registro inversor y obviamente tener siempre encendidos los pares, tenemos el XOR LW inversor. Así que nuevamente seleccionamos nuestro punto hex, que sería del ejercicio número 4, y lo corremos. Ok, como podemos ver, siempre en las salidas los pares están encendidos, pero pues esto es como un inversor. Así que si oprimimos el primer componente, podemos ver que hace un cambio. Teníamos un 1, le ponemos un 1 al puerto A y se pone en 0 en el puerto B. Al igual que, por ejemplo, en el siguiente bit, tenemos un 0 en la salida. Si le ponemos un 1 en la entrada del puerto A, cambia a 1 y así sucesivamente. Así que esto sería todo del puerto A. Y obviamente sería todo de nuestra programación elemental.